Bueno, esta es la última presentación que vamos a compartir sobre lo que tenemos que trabajar, que es la presentación de nuestras conclusiones y la redacción de nuestro proyecto final, nuestra tesina. Lo primero que tenemos que hacer antes de pasar a las conclusiones es terminar de aplicar el total de instrumentos que hayamos indicado nosotros en nuestra muestra. Les hice algunas observaciones en el foro 3, ya que algunas personas estaban considerando poblaciones muy grandes y esto les derivaba en muestras de 300 personas, 215 personas. No sé si sí tienen la posibilidad de aplicar esta cantidad de instrumentos o no. Dependiendo de esto, será cómo debamos proceder. Pero bueno, si mi población fuera muy amplia y mi muestra fuera muy grande y no me fuera posible aplicar estos instrumentos, vamos a indicar entonces que estamos usando un muestreo no probabilístico discrecional o por conveniencia, dependiendo de lo que ustedes determinen. El que es por conveniencia lo que va a hacer es elegir a un grupo y dentro de este grupo pensar que las personas elegidas cumplan con ciertas características que se presentarían en el grupo más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 40 alumnos y 20 son mujeres y 20 son hombres y voy a trabajar con solamente 10, una muestra de 10 de esos 40, por conveniencia sería el que yo eligiera 5 alumnas y 5 alumnos para mantener esta proporción de 50-50 entre hombres y mujeres. Y discrecional es el que a criterio del investigador estas personas son las que tendrían que participar. Y considerar por lo menos tener 10 aplicaciones para nuestro trabajo. Después de que ya hayamos aplicado el total de instrumentos indicados en nuestra muestra, lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio de análisis cualitativo, las categorías, en el caso de lo cualitativo o cuantitativo, nuestra tabla de resultados. Y el reporte de resultados, es decir, estos hallazgos que tenemos en nuestra tabla o en nuestras categorías, reportarlos de forma escrita. Aquí les pongo un ejemplo donde tenemos 5 alumnos, S1, S2, S3, S4, S5. Es importante que en su trabajo final no pongan los nombres de los alumnos, por eso les pedía que indicaran un sistema de identificación de entrevistado o de encuestado. No vamos a poner Mariana Cruz Ugarte, sino vamos a poner S1. Y en este caso es pues una tabla que nos está reportando el número de materias reprobadas y el número de inasistencias de los alumnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi reporte de resultados? De los alumnos que integran el grupo de estudio primero A, se detectó que 2 de ellos tienen materias reprobadas, que es lo que estamos viendo en la tabla. Por otra parte, se detecta que el total de inasistencias acumuladas por los integrantes, del grupo es de 38 inasistencias. Si sumamos las inasistencias, entre todo el grupo tienen 38 faltas. Esto es lo que vamos a reportar, ¿no? Y después nuestras conclusiones. Las conclusiones, lo que vamos a escribir ahí es la interpretación que le damos como investigadores a los resultados que obtuvimos, los aportes que hace nuestra investigación a la problemática, las limitaciones que tuvimos en la realización de nuestra investigación, dudas que quedaron pendientes para futuras investigaciones o recomendaciones que hacemos para quienes quieran investigar nuestro tema o algo similar, que esto es lo que necesitan incluir en el foro. Y aquí hay un ejemplo de la misma tabla. Se detecta que existe una relación entre el número de alumnos reprobados con el número de alumnos que cuentan con el mayor número de inasistencias. Estos pueden deberse a diversos factores. La normatividad, es decir, si pasas de 10 faltas automáticamente reprobas la materia, o que las inasistencias derivan que el alumno no cubre los contenidos de la materia y por lo tanto no tiene los conocimientos necesarios al momento de aplicar el examen. Y aquí viene el resto de lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias, las preguntas que queden pendientes, dónde estuvieron nuestras limitaciones? Como siguientes pasos se sugiere revisar la casuística de los alumnos con mayor número de inasistencias, diseño de estrategias remediales para ofertar al alumno, firma por parte del alumno de una carta compromiso, por ejemplo, para cubrir en su totalidad el programa remedial y no volver a superar las 5 faltas. El presente estudio se enfocó a la población de grupo de primero A, sin embargo es una problemática que se puede presentar en los demás grupos y grados escolares. Se sugiere a otros investigadores replicar la presente investigación en una población mayor.
Las limitaciones del presente estudio fueron principalmente la disposición de los alumnos a participar, ¿no? Varios alumnos no quisieron participar, ¿no? En este caso, ustedes pueden comentar en las limitaciones de este estudio que no fue posible aplicar con una muestra estadísticamente representativa dadas las condiciones de la pandemia, por lo cual se trabajaron con los alumnos, padres de familia, adultos mayores, etcétera, que tenían la disposición de participar, aunque veo que también hay algunos de ustedes que sin ningún problema han podido trabajar con toda su población. Entonces, esto depende del caso de cada uno de ustedes y el caso de cada una de sus investigaciones. Algunos temas que podrían investigarse para profundizar estos resultados son cuáles son las principales razones por las que los estudiantes faltan a la escuela o cómo deben diseñarse las estrategias remediales para que tengan una mayor efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Esto serían mis conclusiones y todos estos puntos son los que ustedes tienen que considerar. Esto sobre las conclusiones. Y ahora vamos a empezar a platicar de la redacción del trabajo. En la actividad de la semana 5 ya viene un apartado donde se incluye un documento, les incluye un documento que es una especie de esqueleto del trabajo. Y en esta parte solamente quiero puntualizar algunos detalles. Me preguntaban el otro día qué tipos de letra utilizar. Pueden usar Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans 10, Times New Roman 12 o Georgia 11. El interlineado, de acuerdo a las normas APA, es de 2.0 y el texto debe estar alineado a la izquierda, no hay que justificarlo. No se deben utilizar espacios entre párrafos, no debemos darle como doble enter, un enter y seguimos escribiendo. Y ahora, ¿cómo escribimos nosotros las citas de lo que estamos utilizando o referenciando de otros autores? Hay muchas precisiones, les voy a dejar unos links para que puedan revisar caso por caso con mayor profundidad, pero estos son los más generales, los que casi siempre utilizamos. Son citas cortas textuales de menos de 40 palabras. Lo que vamos a hacer es utilizar comillas para este texto, esta cita textual. Y cuando cerramos la comilla, entre paréntesis vamos a poner el apellido, coma, año de la publicación del autor del que estamos nosotros tomando esta cita textual y el número de página en caso de que sea un libro ya sea electrónico o un libro físico o una revista, por ejemplo. Entonces aquí viene, les puse un ejemplo donde dice: la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en el que se manifieste. Esto es algo que está escribiendo el autor de esta investigación. Y después viene la cita textual. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Cierra las comillas, fíjense cómo hay comillas al inicio y al final, y entre paréntesis pone Sabater, 2005, P81. Esto quiere decir que es una publicación de Sabater que se hizo en el año 2005 en la página 81, y la información completa del texto, libro, artículo, revista, de donde nosotros podemos leer esta cita textual, lo vamos a encontrar en nuestro apartado de referencias más adelante. Pero al momento que nosotros escribimos el texto, es importante que pongamos estas citas de esta manera. Hay otra forma de poner las citas, que es cuando nosotros estamos platicándolo de una manera narrativa. Por ejemplo, para Sabater, y entre paréntesis, en el año 2005, porque estamos hablando de que Sabater lo dijo en este libro de esta publicación que se hizo en el 2005. La ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en el que se manifieste. Vuelve a poner la cita textual entre las comillas y al final solamente cierra indicando en qué página. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que poner las citas textuales de autores que están respaldando cuando nosotros estamos retomando definiciones, cuando estamos presentando conceptos. Esto lo vamos a estar haciendo principalmente en la parte de antecedentes y en la parte de el marco conceptual. También, por ejemplo, lo podemos hacer cuando en el caso de la investigación cualitativa queremos nosotros utilizar fragmentos textuales de lo que dijeron nuestros entrevistados, lo podemos indicar también de esta manera en la presentación de los resultados.
Para citas mayores a 40 palabras, debemos dejar un margen al iniciar el párrafo textual y no usamos comillas, se cierra con los datos del autor y año entre paréntesis y la página también. Y aquí viene un ejemplo distinto, dice: en definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos. Y viene un texto, una cita textual, pero es de más de 40 palabras. Entonces lo que hace es dar un enter y le deja un margen mayor para que quede centrado en la página y viene la cita textual. Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios, bla, 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 bla. Termina, fíjense cómo aquí no utiliza las comillas, y al finalizar coloca entre paréntesis apellido del autor, coma, año de publicación, coma, número de página. Les voy a poner este link en la plataforma para que ustedes puedan revisar con mayor detenimiento cada uno de los casos, pero estas son las formas generales o las más comunes en las que vamos a estar citando nosotros dentro de nuestros textos. Finalmente llegamos a la parte de las referencias, es decir, este listado de todos los recursos que nosotros hayamos consultado para la elaboración de nuestro trabajo. Es importante mencionar que las referencias tienen que estar ordenadas por orden alfabético, y aquí les pongo algunos casos como de los más comunes de cómo se hacen las referencias, ya sea de libros electrónicos, físicos, vamos a ver de leyes, de videos, de publicaciones en congresos, en revistas, lo tenemos en esta presentación, pero aquí es importante que no basta con poner la referencia en el apartado de referencia, sino que también se tiene que hacer la cita correspondiente en el texto, como lo acabamos de ver anteriormente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación que tiene que ver con aprendizaje significativo, en mi marco conceptual yo voy a explicar qué se entiende por aprendizaje significativo, voy a poner la definición, al final voy a poner Ausubel, coma, el año de la publicación que yo estoy revisando, coma, la página que estoy revisando, voy a cerrar, y en el apartado de referencias voy a poner todos los datos completos de esta publicación. Por ejemplo, si estoy revisando un libro físico, Ausubel, coma, sus iniciales entre paréntesis, el año de la publicación, y aprendizaje significativo, que es el título del libro, para que sea fácil de identificar que ese es el título del libro. Ese apartado, ese pedacito lo vamos a poner en cursiva y finalmente vamos a poner la editorial. Es importante que si yo estoy haciendo una cita en el texto, la referencia tiene que existir en el apartado de referencias, y si la referencia existe en el apartado, yo tengo que hacer uso de ella en el texto que estoy redactando. Eso es muy importante porque si no podemos incurrir en plagio, entonces tengámoslo muy en cuenta, que es importante que no nos falten. Y aquí les voy a poner el link de pues una lista de recursos de cómo podemos citar. Yo les estoy poniendo las más comunes, pero es importante que ustedes se den a la tarea. Si están citando un recurso que no se encuentra en este listado, revisen estas páginas para poder citar de manera correcta. En el caso del libro impreso, se pone apellido del autor, coma, iniciales del autor, entre paréntesis el año de publicación y el título del libro en cursiva, sí, y finalizamos con editorial. En el caso del libro electrónico, apellido del autor, coma, inicial del nombre, entre paréntesis año de publicación, en cursiva el título de la publicación, el título del libro y punto editorial, punto, y la liga en donde nosotros podemos consultar este libro. Es importante que se pueden citar cuando tenemos libros que son de 2 o más autores. Podemos poner el nombre de un autor, coma, et al. O podemos, si queremos poner el listado completo, se puede poner de hasta 20 autores. Entonces, nada más como ustedes consideren, normalmente pueden poner 1 o 2 autores. 3 me parece que todavía es bastante fácil de manejar cuando tenemos libros de muchos autores. Les marco también cómo deben citar capítulos específicos del libro o una contribución de un congreso que haya sido publicado. Por ejemplo, si consultaron memorias de algún congreso, lo tienen que citar de esta forma. Artículos de revistas, páginas web o tesis doctorales de algunos otros académicos, lo pueden citar de esta manera. Aquí al final les marco cómo se citan imágenes, videos, mapas, porque tal vez algunos hayan usado de referencia a una conferencia o algún video de YouTube.
Y finalmente les voy a dejar unos links en la plataforma para que seguramente habrá casos mis, no tengo fecha de publicación, no tengo algún dato de la editorial, por ejemplo, que se hace en estos casos. Les voy a dejar estas ligas para que revise cada uno las excepciones, ¿no? O los casos específicos que ustedes puedan detectar.